Más de un tercio de la población de toda Euskal Herria se concentra en una pequeña franja de tierra y agua de 22 kilómetros de largo. Aquí, desde hace 8 siglos, todo se articula en torno a una autopista natural, un brazo de agua salada que penetra hasta el mismísimo corazón de la ciudad. Es la ría de Bilbao, o mejor dicho, la ría del Gran Bilbao. Ha llegado el momento de remontarla. En su desembocadura, la ría tiene una puerta monumental, un arco del triunfo de hierro bajo el que entran y salen embarcaciones llegadas de los 7 mares. Se le conoce como el puente colgante, pero realmente es un puente transbordador. Lo construyó Alberto de Palacio en el año 1893 y ostenta un récord histórico. Es el primer puente transbordador del mundo. Se levantó a 50 metros de altura para no interrumpir el tráfico naval. Aunque aquellas viejas goletas de altos palos han dado paso a los modernos buques que surcan estas aguas. Curiosamente, la finalidad de este majestuoso puente no era unir las poblaciones de Las Arenas y Portugalete, sino los 2 balnearios que había en ambas márgenes. Los infatigables gasolinos nos desembarcan hoy en día en lo que fue una pequeña playa, a los pies de la colina en la que se extiende Portugalete. En esta apacible loma, hace 500 años, se concentraba todo el poder de Vizcaya. Ascendiendo por el empinado casco antiguo, encontramos la casa-torre de los Salazar, junto a la iglesia gótica de Santa María. Los Salazar tuvieron durante siglos el monopolio de la venta de mineral de hierro, y desde esta altura controlaban el ir y venir de sus gabarras. Descendemos al muelle y sobrevolando los potentes remolcadores, nos acercamos a toda velocidad a un flotante cadáver de hierro. Estamos en la dársena de la Benedicta, lo que fue la playa de Sestao hasta 1908. Desde entonces se utiliza como cementerio de barcos, viejos navíos que pacientes esperan a ser desguazados, como el Deusto, un bull carrier al que le llegó su hora cuando todavía echaban humo los ya desaparecidos Altos Hornos de Vizcaya. De aquellos legendarios hornos altos, solo hemos sabido conservar uno de ellos, un huérfano que ha perdido a su hermano gemelo. Los hornos de aquel viejo coloso no se apagaron ni siquiera durante la Guerra Civil. Nada parecía poder detenerlos. Y sin embargo, hoy su lugar lo ocupa una mini acería compacta. Las embarcaciones que llegaban rebosantes de carbón para alimentar a los potentes altos hornos, ahora atracan cargadas de chatarra, la comida de esta nueva acería. Aunque ya no estén, la imagen de los viejos altos hornos todavía es familiar para los habitantes de Sestao. 5.000 trabajadores vestidos de azul bajaban a diario por estas cuestas, que nos llevan hasta el núcleo antiguo de Sestao,
en torno a la iglesia, en lo alto de la colina. Y de aquí al otro gran polo industrial de la zona. La Babco, especializada en locomotoras e inventora del modelo Mastodonte. En este jardín, el rey Alfonso XIII asistió boquiabierto a la puesta en marcha de aquel gigante mecánico, una de las mayores locomotoras fabricadas jamás en el mundo. La vega del río Galindo está cubierta por un interminable tapiz que combina las fábricas tradicionales con los modernos centros comerciales. En el cercano valle de Trápaga encontramos una vía de escape hacia las alturas. Es el funicular de La Reineta. Pero pese al idílico paisaje, este es el único funicular de Europa no recreativo. Como casi todo en este territorio, nació de la necesidad industrial, en este caso minera. Se puso en funcionamiento para subir herramientas, obreros, maquinaria y explosivos desde el valle hasta las minas de la Arboleda. Porque este lugar, que hoy parece casi deshabitado, hace menos de 100 años era un auténtico hervidero. Miles de mineros trabajando de sol a sol, el chirriar de las vagonetas, explosiones, alaridos y a muy pocos metros, el hospital. Este es su lúgubre aspecto actual. Pero entonces era aún peor, porque a él llegaban cada día decenas de cuerpos desgajados. El famoso doctor Ereilza trabajó aquí y dejó escrito que ni siquiera los hospitales de campaña de la Primera Guerra Mundial recibían tantos miembros desgarrados como los que a él le llegaban en este. Los boquetes de los yacimientos se han convertido en plácidos lagos, pero no por el agua de lluvia, sino porque excavando llegaron a tal profundidad que perforaron los ríos subterráneos y sus aguas inundaron las minas. Estas montañas de hierro fueron vaciadas totalmente. Este es el inmenso cráter de la mina Bodo Valle. Se trabajaba a 100 metros por debajo del nivel del mar. Y aunque resulta increíble, aquí mismo estaba el pueblo de Gallarta. Cuando comenzó la explotación, tuvieron que cambiarlo de sitio. Las miles de toneladas de mineral de hierro que se extraían de los montes de Triano se bajaban hasta la ría a través de una maraña de líneas de ferrocarril. Por este pequeño valle escondido del regato, bajaba la de la Luchana Mining Company. Este remanso de paz está apenas a 2 kilómetros del centro de Baracaldo. El Hospital de Cruces, la gran ciudad de la salud, ubicada en el mismísimo corazón industrial del país. Se fundó en los años 50 y desde entonces la mayoría de los vizcaínos han nacido aquí, aunque luego muchos digan ser de Bilbao. Se edificó allá donde era más necesario, en el municipio emblemático de la industrialización, no ya vasca, sino europea. El Hospital de Cruces ha estado tradicionalmente rodeado de humos y contaminación, en medio de un auténtico enjambre de fábricas, chimeneas y fundiciones. Pero las cosas están cambiando.
La línea 2 del metro es solo uno de los nuevos símbolos de esta zona. La ciudad se regenera. Nuevas viviendas y amplios parques sustituyen a las viejas factorías de tubos y laminados. Este Baracaldo, que fue la meca de la emigración española en los años 50 y 60, pierde centenares de habitantes año tras año. Sin embargo, la población va ganando calidad de vida. La ciudad se está reequipando, se replantea de nuevo a sí misma, demostrando un dinamismo social insólito. En Erandio, en la dársena de Aspe, duermen estas dos viejas dragas, embarcaciones pequeñas pero esenciales para hacer de la ría una autopista navegable. Durante decenios han despejado el fondo y ahora descansan aquí, agotadas del trabajo hecho. El clasismo de la ría tiene en Erandio su excepción. Es el único municipio obrero de la margen derecha. Tradicionalmente ha estado muy ligado a la otra orilla. Y de hecho, muchos de sus trabajadores también han sudado en los astilleros de enfrente. La naval, cuna de gigantescos navíos, cuyas dimensiones reducen al ser humano a una mota de polvo en su esqueleto de metal. Sus diques secos albergan un puzzle de chapas y piezas que esperan ser ensambladas para dar forma a los rascacielos tumbados y flotantes que son estos buques. Estas herrumbrosas grúas, descomunales aves zancudas que flanquean la ría, son testigos mudos de legendarias botaduras. Como la de este gasero, el mayor barco botado jamás en la ría. 284 metros de eslora que nos recuerdan aquellos días de gloria en los que se congregaban 30.000 personas en ambas márgenes de la ría para contemplar asombrados el bautismo naval de estos mastodontes de hierro y acero. Sobrevolando la ría hasta el corazón de Bilbao, vamos a tener que sortear hasta 12 puentes, muy diferentes entre ellos. El más alto, el de Rontegui. 53 metros separan a los 100.000 vehículos que diariamente circulan por él de las turbias aguas que discurren a sus pies. Junto a los pilares del puente encontramos uno de aquellos viejos cargaderos de madera y llegamos al último espacio portuario que se mantiene activo en el interior de la ciudad, el Canal de Deusto, una lengua de agua artificial que se abrió en los años 50 en lo que eran las más fértiles huertas del barrio de Deusto. Junto al canal se extiende una cuadrícula de casas, un proyecto falangista de ciudad ideal,
hecho realidad en el barrio de San Ignacio, una moderna visión de la vivienda y la familia que tal vez les quedó demasiado ordenado. En Bilbao ya no entran los grandes buques hasta el corazón de la ciudad. Los nuevos puentes hacen imposible el paso, excepto para pequeñas embarcaciones como esta trainera. Aunque alguno de los viejos puentes todavía podría levantar sus cansados brazos móviles si fuera necesario. La Universidad de Deusto ha observado sin inmutarse los vertiginosos cambios que ha experimentado Bilbao. Una metrópoli que quiere quitarse definitivamente las manchas de herrumbre de los dedos y recuperar para el ciudadano los bordes de la ría. Hasta hace bien poco, un intenso escenario laboral y mercantil. Aunque lo vemos vacío, San Mamés, la catedral del fútbol con su inmaculado y emblemático arco, ruge las tardes de domingo en pleno centro de la ciudad. A su lado, el Hospital de Basurto, con su característica estructura de pabellones. Cada uno de ellos lleva el nombre de una de las acaudaladas familias que donaron verdaderas fortunas para poder construir el que en su momento fue el más moderno hospital de todo el estado. Al sobrevolar el ensanche bilbaíno, un atardecer de primavera, tenemos la sensación de percibir colores, formas e incluso edificios que nunca antes habíamos descubierto. En cambio, otros permanecen impasibles ante el paso del tiempo. Es el caso del ayuntamiento, inaugurado a finales del siglo XIX con un lujoso banquete. A algunos el precio del menú les pareció desorbitado: 7 pesetas. El casco viejo de la villa tiene una perfecta forma de corazón. En cuanto penetramos en él, sobre la vertical de la Plaza Nueva, nos encontramos con la aguja de la Catedral de Santiago. Bilbao se funda exactamente en este lugar porque había un vado. Ahí, junto al puente de San Antón, en marea baja, los carros de bueyes podían cruzar la ría. Los bilbaínos llaman el bocho a su ciudad, y con razón. Bilbao tuvo que crecer sobre las laderas que la rodeaban, y para comunicar los barrios a distintas alturas, se construyeron 3 ascensores públicos que todavía hoy nos hacen la vida más fácil. Pero seguimos ría adentro para descubrir el punto exacto en el que la ría deja de serlo y se convierte en río. Es aquí, en esta curva. Estamos en la peña y aquí ni siquiera las mareas vivas consiguen llevar el agua salada y las angulas más arriba de estos rápidos. Aprovechando el salto de agua, hace más de 200 años, se construyó este gigantesco edificio, un inmenso molino y panadería, en cuyos hornos la leyenda dice que las tropas carlistas quemaron vivos a 31 jóvenes bilbaínos que se habían atrincherado para defender la ciudad. Ascendemos a una colina amurallada muy próxima. Un antiguo castro, es la cima de Malmasín.
Muy pocos bilbaínos saben que lo que hoy en día es un apacible recorrido para paseantes, albergó hace 2100 años el primer poblamiento de la zona. Este fue el primer Bilbao. Basauri es una población en movimiento, con una actividad diaria que no todos sus habitantes pueden compartir. Existen algunos residentes forzosos en el municipio. Serpenteando entre fábricas, llegamos a otro lugar clave para Bilbao, la confluencia de los ríos Nervión e Ibaizábal. Aunque los bilbaínos se han referido durante mucho tiempo a su ría como la ría del Nervión, lo cierto es que este solo aporta el 35% del caudal, mientras que el 65% procede del río Ancho, el Ibaizábal. Muchas pequeñas aldeas fueron atrapadas por la vorágine industrial, pero sorprendentemente nos topamos con rarezas como la iglesia de San Esteban de Etxebarri, una copia idéntica de la iglesia de las Huelgas de Burgos. En Galdácano encontramos el mayor bosque de hayas, robles y castaños de todo el territorio. Sin embargo, este es un paisaje industrial, artificial. Forma parte de una gran fábrica de explosivos. Se fabrican en estos pequeños búnkers, separados entre sí para evitar una reacción en cadena en caso de accidente. Y los árboles se plantaron por todo el monte para amortiguar la posible onda expansiva. Muchos de los barrios periféricos de Bilbao crecieron brutal y desordenadamente. Sin embargo, ejemplos como el de Txurdinaga nos demuestran que la ciudad se puede regenerar espléndidamente con planificaciones en las que el verde y el espacio domine a los rascacielos. Nos acercamos a la Basílica de Begoña para atrapar el último rayo de sol de la jornada. En el Bocho siempre se ha dicho que el último rayo de sol que brilla sobre Bilbao ilumina la espadaña de Begoña. En esta atalaya natural, con la ciudad a nuestros pies, nos sorprende la noche. Es ahora cuando algunas piezas aparentemente inmóviles de este rompecabezas que es la ciudad parecen cobrar vida. Los mismos edificios que hemos visto antes nos parecen mucho más poderosos, dominantes en este juego a tamaño real que es el paso del tiempo, la vida. Callejeando a esta altura, descubrimos formas sorprendentes. Figuras que se recortan sobre fondos imposibles. Siluetas de gigantes compuestos por miles de anónimos soldados. La ciudad no se detiene porque haya caído el sol.
Los colores y las formas cambian rápidamente en el ocaso. En estos antiguos diques de los astilleros Euskalduna se botaron algunos de los más grandes y hermosos navíos que ha visto la ría. Ahora, en sus muelles, un buque fantasma nos seduce con sus cantos de sirena. Los nuevos perfiles de esta ciudad nos siguen transportando a ese nostálgico pasado de buques, galeones y goletas. En el Gran Bilbao no hay solución de continuidad. Todo está unido. Interrupciones entre viviendas, fábricas, astilleros, muelles. Y en medio de todo ello, todavía resiste un coloso que no duerme, que incluso de noche sigue rugiendo y tragando su alimento metálico. Esta es todavía una ría de hierro. Ahora somos nosotros quienes atravesamos esta puerta monumental de la ría. Los remolcadores han terminado su faena. Debe ser hora de ir a casa.